Grabar. Ya, ¿estamos grabando entonces? Sí, se está grabando. Estamos grabando entonces la sesión. Ya, vamos a partir entonces con la sesión de hoy día, cálculo uno, em, clase virtual. Voy a basarme directamente en los apuntes del curso, em, y vamos a hacer al final algún tipo de ejercicio, ¿ok? Respecto del tema. Bien. Entonces, sesión pasada, la última sesión en clase, vimos las funciones circulares, las propiedades más importantes, y vimos cálculo de límites. Hicimos una clase bastante detallada de cálculo de límite con funciones trigonométricas. Entonces me queda una parte breve para partir con el otro tema que es las funciones exponencial y logaritmo. Y lo que vamos entonces a tratar ahora es completar lo que falta, que es esencialmente la gráfica de la función. Entonces, me estoy basando acá en lo que aparece en el apunte. Bueno, propiedades de la función seno y coseno. Ya habíamos hablado de las funciones circulares en su momento, por la forma como se construyen las funciones circulares, si ustedes recuerdan. Esto ya lo habíamos comentado, lo vamos a volver a revisitar rápidamente. Teníamos la circunferencia unitaria, teníamos el punto de coordenadas 1, 0 y consideramos un arco partiendo desde ese punto, em, partiendo desde este punto que tiene una longitud t. Aquí estamos considerando en el caso que t era positivo, ese arco tiene longitud t, este es el punto final del arco que tiene coordenadas x e y, y por lo tanto nosotros hemos dicho que la coordenada x, esta es la circunferencia de radio 1, ¿cierto? Era el coseno de t y la coordenada y era el seno de t. Habíamos planteado ya la discusión que estas funciones circulares generalizan las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Habíamos hecho ya la identificación de el argumento de la función seno y coseno, que es el número real, con la medida del ángulo en radianes. Habíamos hablado de radianes, la conversión a grados, eso lo habíamos comentado. Aquí lo que estamos haciendo es recalcar la visión original, que es de una función de variable real, que toma un número y le transforma en otro número siguiendo la regla que se está indicando acá. Esa es la función coseno y tenemos la función seno. ¿Ok? Es inmediato por la construcción que la función coseno y la función seno tiene dominio de todos los reales. También lo habíamos mencionado. Dimos todas las propiedades. Entonces estamos aquí recordando brevemente la situación anterior. Por construcción, la variable x se mueve en este intervalo entre -1 y 1. La variable y se mueve en este otro intervalo en el eje y, digámoslo acá, entre -1 y 1. Por lo tanto, el recorrido de las funciones trigonométricas es ese intervalo. Aquí estamos aceptando algo un poco más, algo un poco más profundo. ¿Ok? Vamos a aceptar que el recorrido justo es ese conjunto. Estamos aceptando que la construcción eh, dada es rigurosa. Entonces tenemos las funciones seno y coseno con ese dominio. Y por construcción también, ya también lo habíamos mencionado, el seno y el coseno verifican esta propiedad que se llama periodicidad. Las funciones son periódicas, en este caso de periodo 2π. Y esto impacta fuertemente en la gráfica de las funciones. Recordar que de acá uno deduce eh, la condición más general, que es esta, 2kπ
coincide con el seno de t, y lo mismo para el coseno, para todo número entero. Esta es la cantidad de vueltas positivas o negativas que estás haciendo en la circunferencia, en el círculo. Y tenemos una tabla de algunos valores de las funciones trigonométricas. Aquí hay algunos valores, aquí hay algunos ángulos. Voy a tener que, voy a darle un poquito más grande aquí. Ahí. Aquí se ve un poco mejor. Tenemos valor para t, el seno y el coseno. Entonces hay una cantidad mínima de valores que es conveniente manejar, al menos en el intervalo aquí entre 0 y 2pi. Los valores más usuales con los que uno acostumbra a trabajar siempre son los que estoy marcando acá. Pi, 3 pi medios, 2 pi. Y en general entre 0 y pi, o entre 0 y pi medio, manejar estos valores que están ahí. Fíjate que aquí faltó en esta tabla, para pi cuartos. Faltó que si t es pi cuarto, el seno y el coseno valen lo mismo. Raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Ese es el dato que también ocupa. ¿Ok? Bueno, aquí uno está representando la gráfica de las funciones. Esto es bien interesante. Esto no lo habíamos comentado. La gráfica de la función seno es una cosa como esta. La gráfica de la función seno es simétrica respecto al origen. Esta propiedad se conoce como imparidad. Nosotros por construcción ya habíamos deducido o nos habíamos convencido de que debería funcionar esta propiedad, de que es impar el seno y de que era par el coseno. Tenía el negro por aquí. No, déjeme este mismo color. ¿Ok? La función seno es impar, la función coseno es par. Esta idea nosotros la habíamos ilustrado en su momento cuando hablábamos de la construcción y nosotros pensábamos en la circunferencia y uno dice, bueno, tú ponte que tomas un t positivo, te para en este punto y toma el arco para un t positivo, por ejemplo ahí, que corresponde al punto xy, el punto final del arco. ¿Y qué pasa si ahora tomas menos t? Bueno, el arco que consideras es el que estoy dibujando acá abajo. Este es para menos t, que es la longitud del arco. Entonces llegamos a esto. eh, y resulta que este punto, que la voy a llamar prima, tiene la particularidad que tiene por coordenadas, las que estoy indicando acá, dependen de las coordenadas del punto P, pero se da esa relación. Y de ahí entonces sale naturalmente que la primera coordenada coincide con la primera coordenada y la segunda coordenada es, es la segunda coordenada con el signo cambiado. Bueno, esta es una propiedad geométrica, aceptando la construcción, y esa propiedad se traduce en el caso de la función seno de una simetría respecto al origen y en el caso de la función coseno de una simetría respecto al eje vertical. Recuerden que la función es par, impar, no sé si eso lo mencioné, me parece que sí. Una función par verifica esta propiedad en los dominios adecuados y en la función impar verifica esta otra propiedad que es menos f de x, ¿ok? Esa propiedad verifica, entonces paridad significa que cambiar x por menos x no altera la función, la fórmula, e imparidad significa que aparece un menos. Esto tiene un efecto directo en la gráfica. La paridad significa esto, para la función coseno, fíjate, este es el eje y, la gráfica en el lado derecho es reflejada por el eje y en el lado izquierdo. Eso significa par. El eje y actúa como un espejo, eje vertical.
paridad. Y la imparidad significa que tú tienes eh, una simetría respecto del origen. ¿Qué significa respecto al origen? Voy a marcar acá mejor el punto. Significa que si tú te paras un punto de la gráfica y tú trazas esa línea, entonces el correspondiente punto también está. Hay cierta distancia, esa simetría respecto del origen. Por eso que se tiene esa situación. Entonces, estos datos algebraicos permiten considerar la gráfica que estamos dando ahí, la función seno-coseno. Una información adicional para la función seno, por ejemplo, esto le llamamos un ciclo. Si se fijan bien, esta figura es la que se va repitiendo en un cierto intervalo, un intervalo, una cierta longitud. La longitud del intervalo es el período. En este intervalo, la gráfica se repite. Este se llama un ciclo. ¿Ok? Los puntos notables aquí, los valores notables son, en este caso, 0, pi medios, pi, 3 pi medios, este valor. Este valor acá es 1 y el otro es -1. Voy a borrar acá. Este que está acá es -1. Ahí, -1. Ahí, 1. Esto es 3 pi medios y este es 2 pi. Entonces, la periodicidad dice en la práctica que si tengo este intervalo y tengo un intervalo del mismo largo a continuación, y acá y en el intervalo de entre 0 y 2 pi tengo este dibujo, entonces este mismo lo voy a copiar al lado. Es el mismo anterior. Esa copia es por la propiedad seno de t más 2 pi es igual al seno de t. Esta propiedad te dice que la curva que está en rojo em, se replica en intervalos de esa longitud, de ese largo. Ese número es el periodo. Entonces 2pi nos permite hacer una copia. Entonces tengo una fotocopia de la gráfica, como ustedes pueden apreciar acá. Voy a borrar en el lado derecho. Y en el lado izquierdo la imparidad y nuevamente la propiedad te permite copiarla de la manera que se está indicando ahí. Bueno, eso es respecto a las funciones trigonométricas. Si queda tiempo más adelante se podría hablar de la amplitud y del ángulo de fase. Bueno, alguna observación que también la habíamos dado es en relación con las identidades. Esto ya lo comenté en clase, la identidad pitagórica. ¿Cuál es la variante de la identidad pitagórica? Uno dice, bueno, ¿cuál será la variante de la identidad pitagórica o la consecuencia de esta? Sería esta. Recuerde que tenemos las otras funciones circulares. Vamos a hablar ahora de la función tangente y tenemos estoy siguiendo la notación del apunte acá para hablar de la cosecante menos cotán. Ya. Esas son y varias fórmulas de la identidad. El seno y la suma y diferencia, el coseno y la suma y diferencia, y con estas uno obtiene la tangente de la suma y la diferencia. ¿Ok? Tangente de la suma, aquí es uno menos, es menos más, voy a colocar acá menos más tangente de S, tangente de T, y arriba coloquemos tangente de T más menos tangente de S. Esas son las identidades para la tangente a partir de esa que está ahí. Bueno, y lo que queda en esta parte es
simplemente hablar un poco de la función tangente. El estudio de esta nos va a dar la idea por comportamiento para las otras funciones trigonométricas consideradas, secante, cosecante, etcétera. Entonces, función tangente, vamos a hablar un poco de la función tangente. Lo primero que tenemos que tener claro, como tengo un cociente, tenemos que determinar cuál es su dominio. Y el dominio de la función tangente es naturalmente el dominio natural. Conjunto más grande tiene sentido es quitar todos los valores de t donde el coseno es cero. Claro, no puede dividir por cero. Y ahora la pregunta es, ¿para qué valores de t el coseno es cero? Y uno va a concluir que esto es cierto si t es un múltiplo impar. Aquí lo está escribiendo, son de la forma 2k más un pi, pi medio. Múltiplos impares de pi medios, k en z. ¿Ok? Algo que habíamos comentado nosotros en clase. Entonces, la tangente está definida en todos esos puntos. Entonces no está definida en pi medios, ni en 3 pi medios, ni en menos pi medios, menos 3 pi medios. En todos los impares, múltiplos impares de pi medio no está definida. El recorrido de la función tangente es todo R. Ya, esto que está acá es algo que podemos deducir. Geométricamente aceptamos que el seno y el coseno tienen periodo, tienen recorrido el intervalo menos 1, 1. Podemos nosotros convencernos de que funciona. Hagamos este cálculo acá. Nuevamente, un cálculo, un dibujo nos va a permitir más o menos darnos cuenta de que debería funcionar. Miren, tomemos la circunferencia unitaria. Cuando dedujimos cierto límite usando los dibujos, nos apareció el tangente. Voy a considerar este punto, ese era el punto 1, 0, recuérdenlo, y por lo tanto esta longitud es 1. Nosotros tuvimos la recta tangente, o la tangente a la circunferencia, ¿ok? Si uno toma un número t cualquiera, es decir, si uno escoge cualquier arco, por ejemplo, tomemos este arco, ahí, entonces nosotros sabemos que esta longitud es t, ese arco. Si nosotros tomamos, ahora voy a hacerlo segmentado, punteado, tomemos el segmento que pasa por esos dos puntos, tomemos la prolongación, entonces ese segmento va a chocar al segmento que está en rojo en ese punto. Ahora voy a borrar aquí. Este punto, si ustedes recuerdan, es un punto X, Y. Esta longitud es coseno de t y esta longitud que lo voy a pintar acá es seno de t, porque el punto tiene coordenadas X e Y. Entonces, como esta longitud es 1, que es el radio, se tiene que nosotros llamamos a esta longitud, le llamamos Q. Entonces tenemos que Q es a 1 como el seno es al coseno. De acá entonces la tangente de t es el número Q, es Q, ¿ok? Bueno, por lo tanto, esta longitud es Q. Entonces, si tú te das el t, encuentras Q, prolongando, pero también lo puedes hacer al revés, ¿no? Es decir, si tú te das la circunferencia y trazas esta recta, por ejemplo ahí, y tú te das un punto en la recta cualquiera, o sea, si te das el Q, tú puedes unir ese punto con el origen, ¿ok? Y por lo tanto, ese segmento determina este arco que tiene longitud t. Entonces, lo que uno puede concluir acá es que dado Q, un número real positivo, existe t para que tangente de t es Q, por la construcción que estamos planteando arriba, ¿ok? Pinché acá.
tangente de t q. Por lo tanto, si uno repite ese razonamiento para un q negativo, uno puede concluir que el recorrido de q de la función tangente debería ser r. Ahí se está afirmando aquí, con este comentario estamos convenciéndonos que debería funcionar. Dado un número real positivo, esta construcción que acabo de dibujar siempre lo puedo hacer, por lo tanto existe el t porque existe el arco, este es el arco, y que tiene una cierta longitud, así que se cumple esta igualdad. Ya, uno repite para un q negativo y entonces uno puede concluir de ahí que el recorrido debería ser todo r. La imagen es todo r, ¿ya? Así que geométricamente debería funcionar. Ahora, ocurre con la función tangente una situación bien especial. También es una función periódica, pero el periodo es pi. O sea, se cumple esta ecuación. Tangente de t más pi es tangente de t. Esa igualdad es válida y eso se puede probar usando la definición y las identidades anteriores. Y es lo que estamos haciendo acá. La tangente es el cociente del seno sobre el coseno y esta igualdad es verdad. Y esta igualdad es verdad como consecuencia de, bueno, consecuencia de las identidades de arriba. Aquí está la identidades del seno y el coseno. Entonces decimos, bueno, eso es cierto porque, eso es verdad porque pasa lo siguiente. Si uno reemplaza, hagamos el cálculo aquí, por ejemplo, el seno de t más pi, usemos la identidad del seno de la suma, eso sería seno de t, coseno de pi, más seno de pi por el coseno de t. Ya, pues resulta que este tipo es cero y ese tipo es menos uno. Así que lo único que sobrevive es menos seno de t. Ahí está. Listo. Y de la misma manera uno concluye que el coseno de t más pi es menos coseno de t. Por eso que llegamos a esa igualdad, ¿ok? Así que la tangente es una función periódica de periodo pi que también es impar, porque es el cociente de seno y coseno y al reemplazar ese. Entonces, ¿cómo afecta la gráfica? Bueno, la gráfica de la función tangente es esta. Aquí hay cosas que no sé, voy a pintarlas acá. Eh, Fíjate que la tangente no está definida en menos pi medios, que es menos 90 grados ahí, ni en pi medios, así que lo que está ocurriendo con la gráfica de la función es lo que se conoce una asíntota vertical. Estas líneas que estoy dibujando acá, si uno no hace esta línea, no se explica por qué no hay gráfica eh, cruzando las líneas entre medio y menos 3 medios, es porque la función no está definida en los múltiplos impares de pi medios. ¿Ok? Entonces estas líneas son las que se llaman asíntotas verticales. La gráfica de la función tiende a confundirse con esa, tiende a pegarse a la línea que está ahí. La función tangente es impar, por lo tanto, lo que habíamos comentado para seno pasa igual. Esta porción se refleja de esta manera para t negativo, así. Y después, esta gráfica se va copiando a la izquierda y a la derecha en intervalos de largo pi. Este intervalo tiene largo pi, el intervalo menos pi medio tiene largo pi y se replica entonces en ese intervalo y se va replicando en todos los que siguen. ¿Ok? Por eso que la gráfica es así. Ya, entonces eso va terminando un poco el estudio de manera bien directo de las funciones circulares. Ya hicimos cálculo de límites con estas funciones. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar la otra par de funciones muy importantes con que nos vamos a topar en nuestro estudio del cálculo, que son las funciones exponencial y logaritmo. A ver aquí. Em,
La construcción rigurosa de la función exponencial se puede construir rigurosamente la función exponencial. En el curso siguiente, lo que vamos a aceptar ahora simplemente es el siguiente hecho. Esto lo voy a comentar directamente. Entonces uno dice, recuerde, a elevado a cero es uno. Tomemos a un número distinto de cero. Escojamos un número positivo, cualquiera. A elevado a cero es uno. A elevado a n es multiplicar n veces a, cuando el a es positivo, ¿cierto? Eso es la potenciación, n un número natural. Muy bien. Después pasamos de esa idea a esta idea, que la tomamos, recuerda, a a la menos uno va a ser lo mismo que uno sobre a, son sinónimos, ¿correcto? Puedes entenderlo de la derecha como la izquierda o viceversa, tengo la fracción, y luego de acá vamos a entender elevar a un exponente negativo, a un entero negativo, lo puedes entender de esta manera, y con eso ya cobra sentido la operatoria. ¿Ya? Aquí estoy diciendo que el m es positivo. M es un número natural. Por lo tanto, nosotros partimos de la exponenciación con número natural, en el sentido, esto voy a colocar acá n veces. Después partimos con exponente menos uno y mezclamos esto con lo anterior para dar la idea de exponenciación con un entero. Después el paso siguiente, y aquí vamos a aceptar que se puede em, hacer esto, uno sobre m o 1 sobre n si quieres. Seguimos con el m positivo, voy a colocar uno sobre n. eh, es el único número real con la propiedad, con la propiedad que si yo lo elevo a n te da a. Este es un axioma. Esto es consecuencia de algo que se llama el axioma del supremo o de la completitud. Piensa en n igual 2. Es decir, lo que aquí estamos diciendo es que estamos aceptando que existen las raíces. La raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz cuadrada de números, ¿ok? Este es una propiedad. Así que vamos a partir aceptando esto. Dado un número positivo y dado un número natural, lo que estamos diciendo es que dado n y dado un número natural, esta ecuación, fíjese acá, existe un número x que elevado a n te va a dar a. Esta ecuación tiene una única solución, ¿ok? Y a la solución la estamos ya llamando así. Entonces, si aceptamos esta idea, uno con esta idea ya podemos considerar exponentes que son fracciones. Y uno dice, bueno, con esa idea que está ahí, ¿qué deberíamos entender por esto? Piensa el m y n positivos ahí. Bueno, esto lo puedes entender de dos maneras distintas que son equivalentes. Puedes, al número que hemos dicho que existe, lo podemos elevar a m, ¿correcto? Y eso va a ser igual que al número a elevado a m le podemos sacar raíz. Todavía no he dicho raíz, ¿ok? Vamos a entenderlo de la izquierda como eso, van a ser equivalentes. Ese que está ahí, démosle el nombre, voy a colocarlo acá. Este que está acá es la raíz enésima.
Entonces, con solamente la axiomática de cuerpo y una propiedad adicional, ya podríamos hablar ya tendría sentido elevar a potencia fraccionaria, ¿ok? Ya tendría sentido. Y este podría ser negativo. Si este número fuera negativo, mezclamos esta idea con la de arriba, así que también tiene sentido que la fracción sea negativa. Pero fracción como número, con numerador y denominador entero. Bien, entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa si el número, o si tiene sentido elevar a algo que no sea una fracción? Entonces uno dice, bueno, ¿tendrá sentido hacer este cálculo? ¿Qué debo entender por este número? Si el valor de A es conocido, si el A es 3, por ejemplo, es conocido. Y entonces uno dice que sí, pero la explicación es bastante más rebuscada, así que vamos a aceptar que sí tiene sentido como número. Y esa es toda la idea de esta definición. ¿Ok? Es decir, vamos a aceptar que tiene sentido, dado un número real, cualquiera, el número a elevado a x. Eso es lo que estamos diciendo. Que dado el número x, existe el número a elevado a x. ¿Mm? Y entonces esa existencia o esa dependencia es única para el x, por lo tanto eso nos da una relación funcional, que es la función exponencial. Ahora, esta existencia es tal que cuando el x, que el número es cualquiera, es justo un número natural, a elevado a x automáticamente es esto, lo que entendíamos antes. Y cuando el x era una fracción, a elevado a x se transformaba, se interpretaba como lo que era antes. Entonces, en algún sentido, esta generaliza la idea de potencia, de elevar a. Antes podíamos elevar a naturales, enteros y fracciones, y ahora le estamos pidiendo que, o estamos aceptando que podemos elevar a cualquier cosa, ¿ok? Eso nos determina una función que se llama la función exponencial de base A. Estamos aceptando bastante, pero bueno, esto es con las herramientas que tenemos, no podemos hacer mucho más. Dice la definición rigurosa requiere otro tipo de cosas, así que vamos a aceptar. Entiendas entonces que todo esto que he comentado es una generalización. Y la generalización tiende a copiar o a hacer que se mantengan ciertas propiedades que tú ya conocías. Estas propiedades que estoy colocando acá, al menos la primera y la segunda, son propiedades que tú sabes que valen cuando los exponentes son naturales, enteros y fracciones. Entonces, la generalización también vale, también pretende mantener las propiedades conocidas de antes. Entonces tenemos la función exponencial. Aquí estamos asumiendo, mira, vamos a tomar una base mayor que uno. En realidad el A bastaría aunque fuera mayor que cero, pero la observación está haciendo el comentario. Vamos a definir la función exponencial de base A, la única función que cumple esta propiedad. Fijarse que acá automáticamente estamos diciendo de que el recorrido de esta función es un número positivo. El recorrido es una función que toma números reales y los transforma en números reales positivos, nunca es cero. ¿Ok? Y se verifican las propiedades que estamos diciendo acá. Aquí estamos, nuevamente estamos volviendo a imponer esta propiedad, que es creciente. ¿Qué significa que es creciente? A ver, ¿qué era lo que significaba que era creciente? Que si uno escogía un número menor que otro y lo aplicaba a la imagen del primero era menor que la imagen del segundo. O sea, si x1 menor que x2,
Entonces, a elevado a x1 es menor que a elevado a x2. Estamos bajo el supuesto de que la A es mayor que 1. ¿Ok? Ya, entonces, existe una función con todas estas propiedades que se llama la función exponencial de base A. Bueno, si el A está entre 0 y 1, también hay una función exponencial. Esa se llama la base y las propiedades funcionan, la 1 y la 2 se mantienen, pero en el caso de la 3 ocurre lo contrario, es estrictamente decreciente. Que la base no sea igual a 1, eh, que la base sea igual a 1 no es interesante porque la función se transforma en la constante 1, así que no se considera como función exponenciales. Bueno, entonces lo que comenté arriba es lo siguiente. Nosotros queremos que esta función, o pretendemos que esta función tenga todas las propiedades conocidas de la potenciación. Bueno, y las tiene. Eso es lo que estamos diciendo acá. Estas son las propiedades de la función exponencial. A elevado a 0 es 1, es positivo. Por supuesto, ya lo mencionamos arriba, a elevado a x más i es igual a elevado a x por a elevado a i. ¿Ok? Eso. Potencia de una potencia, el recorrido, la diferencia, etcétera. Voy a agregar algunas otras más que no están, pero que son válidas. Voy a hacer el comentario aquí. A ver, nota. No está puesto aquí. No, no está puesto acá porque se puede hablar de la inversa. Déjenme. No, no está puesto acá. Se puede hablar de la inversa. Voy a hacer el comentario acá. Entonces voy a decir para. ¿Para qué? Está muy fino, creo que esté mal. Ahí. Para A de positivos y X, un número real, se cumple todas estas propiedades. Esta propiedad es útil. Vamos a anotar aquí uno, anotemos otra propiedad, dos. Si nosotros tomamos una fracción y la potenciamos, es consecuencia, 2 es consecuencia de uno también. Es así, a elevado a x, b elevado a x. ¿Ok? Propiedades adicionales. Es eso lo que tenemos acá. ¿Ya? Podemos juntar las bases de esa manera. Bueno, gráfica de las funciones. La función exponencial, cuando la base está entre 0 y 1, la gráfica es una cosa como esta, es decreciente. Aquí la gráfica que está considerando, la que se está mostrando acá en el dibujo es de la función con base 1 medio. Si la es mayor que 1, la gráfica es de una función creciente. Aquí se está mostrando la gráfica de la función con base 2. ¿Ok? Entonces, en cualquier caso de la gráfica, insisto, todo esto es intuitivo, es aceptar cosas. Ya de las observaciones y las propiedades, lo primero que uno observa es que si la función es creciente o decreciente estrictamente, es inyectiva. De las propiedades anteriores se observa que la función exponencial de base A es biyectiva. La inyectividad se sigue del crecimiento o decrecimiento y la sobreyectividad se sigue de que el recorrido es cero más infinito. Fíjate que aquí ya la función la consideramos sobre porque por la manera como está definida, fíjate cómo se definió, el codominio se hizo coincidir, se definió como codominio este y después se mostró que la función, o se comentó que la función era, la imagen era positiva para todo x, así que ese coincide con el recorrido. Así que nos queda una función biyectiva que conecta R con el intervalo cero más infinito.
Aquí tengo la función a elevado a x y por lo tanto existe, por lo que hemos visto en clase, la función inversa. Función inversa. Y lo que viene a continuación es estudiar con detalle también la función inversa. Esa función inversa se llama logaritmo. ¿Ok? El logaritmo entonces es la función inversa de la exponencial. Eso es todo. Para a mayor que cero, a distinto de uno, se define la función logaritmo en base a, de la misma manera como la función exponencial en base a, como la función que toma los números positivos y los lleva a r de esa manera, que es la inversa de la función exponencial, que es lo que está indicando aquí. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la función inversa, si nosotros tenemos una cosa como esta, recuerden que lo que define la función inversa es esta relación. Si yo quiero encontrar la ecuación que define la inversa, uno tiene que de acá despejar x, uno al despejar x, te queda una cosa así. ¿Ok? La fórmula en variable y es justamente la que estás buscando, esa de la función inversa. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo acá. Igual f de x, x es igual a f a la menos 1 de y. Esa es la función inversa. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si el logaritmo en base a de y es x, porque em, a elevado a x e y. Entonces, cuando uno calcula el logaritmo, esto sería bueno anotarlo. Cuando uno pone logaritmo en base a de p, y esto es un número q, se está diciendo que a elevado a q es p. O sea, lo que estamos diciendo acá es que este número es el exponente, es el exponente al que se eleva a para obtener p. Por lo tanto, cuando calculamos el logaritmo, estamos calculando el exponente. Entonces, uno con esa idea, uno puede decir, bueno, con esa idea que está ahí, uno puede ya darse varios ejemplos de concreto. Por ejemplo, uno dice, si la es el logaritmo, por ejemplo, uno dice, bueno, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, ¿correcto? Porque 2 elevado a 1 es 2. Recuerda que el logaritmo es el exponente, o sea, es esto. Este es el número, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto valdrá el logaritmo en base 3 de 1 partido por 27? Uno dice, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para tener 1/27? A menos 3, ya que 3 elevado a menos 3 te da justo 1/27. ¿Ok? Entonces, el logaritmo nos está dando el exponente. Entendiéndolo así, que es así, varias de las propiedades que se colocan acá son consecuencia inmediata de la definición. ¿Ok? Propiedades de la función logaritmo. Estas propiedades están tomadas de la que comentamos nosotros em, y de las consecuencias y de las propiedades de la función exponencial. Para a mayor que cero, para a mayor que cero, las propiedades de la función logaritmo son las siguientes. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo del cociente
es la diferencia del logaritmo. Fíjate que es, de acuerdo que está restando, el logaritmo de una potencia es bajar el exponente, ¿ok? El logaritmo en base a de a es uno. Bueno, ¿por qué? Porque a elevado a 1 es a, el exponente que necesito para que elevar a, para obtener a es uno. Y el logaritmo de a en base a de uno es cero, claro, porque a elevado a cero es uno. ¿A cuánto hay que elevar a para que el resultado sea uno? A cero. Es por eso que el logaritmo es esto, ¿bien? Marca el exponente. Ya. Y la última, la que llamamos el cambio, lo que se llama fórmula cambio de base. Todas estas propiedades son consecuencias de las propiedades de la función exponencial. Se pueden, de las propiedades de la función exponencial y se pueden probar usando la definición y las propiedades anteriores. ¿Ya? La última se llama fórmula de cambio de base. Fíjate que lo que estamos diciendo aquí es el logaritmo en base a, pongámoslo aquí, el logaritmo en base b de a por el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base b de x. Fíjate cómo se va moviendo la base. Esta es la base, argumento, aquí te base, argumento, entonces queda la base con ese argumento. Ahí está. Y de acá, si tú despejas una, llegamos a esta expresión que está acá. Ya, la idea que está detrás de esa propiedad es esta. No voy a hacer la demostración, pero es esta. Voy a colocarlo aquí. ¿Cuál era la idea? La idea era a elevado a. Parece que la propiedad era esta, ¿no? Parece que lo que está detrás es a elevado a xb. Lo que está detrás es esto. Esa propiedad, eh, es lo que está detrás de la propiedad que está arriba. Potencia una potencia. Ya, esta propiedad es muy importante, como vamos a ver pronto cuando empezamos a hacer cálculo, y la razón por la cual siempre vamos a trabajar con una base en particular para logaritmos y no con todas. Lo que dice la propiedad última, si tú te fijas bien, es que si yo fijo una base en particular, por ejemplo, fijo la base B, entonces cualquier otra base se puede expresar en términos de la base fija, salvo una constante. Estamos diciendo esto lo vamos a potenciar en minutos. Estamos diciendo que esta función es técnicamente la misma que esta. Es exactamente la misma que esta. Por lo tanto, el estudio que se le haga a esta, se le va a hacer a esta, salvo esa constante. Por eso que vamos a trabajar en una sola base siempre, para hacer todos los cálculos. Y si se trabaja en otra, se puede convertir o llevar a esta, con esa propiedad. ¿Ya? Bueno, em, si la A es mayor que uno, la función logaritmo es creciente. Si A está entre cero y uno, es estrictamente decreciente. Aquí se están mostrando las gráficas de las funciones, como antes. Si A es mayor que uno, la gráfica es esa, y si A está entre cero y uno, es esta, creciente y decreciente. Fijarse que en el caso que A es mayor que uno, que es la gráfica que está acá abajo, la función logaritmo es negativa. Logaritmo en esa base es un número negativo para cero menor que x menor que uno. Si que está entre cero y uno, el logaritmo es negativo para ese número que está ahí. Bueno, eh, hay un número bien particular que es el número que aquí lo está señalando, que es un número irracional que tiene esta aproximación.
Este número no se puede escribir como un cociente de dos números enteros, o sea, no es un número racional, es un número irracional. Y si nosotros escogemos como base este número, la función logaritmo tiene un nombre, recibe un nombre bien particular, ¿ya? Em, la función logaritmo se va a llamar logaritmo natural y ya no la vamos a anotar con log, sino que la vamos a anotar así, ln. ln entonces va a denotar el logaritmo en esta base y la misma función exponencial en esta base se va a llamar simplemente la función exponencial. Ya se omite la palabra en base a, ¿ya? Otra base importante es la base 10 y se va a denotar, aquí vamos a volver a la denotación clásica, log. Ojo acá que en este apunte se está uniformizando esta idea. Log va a denotar log en base 10. Entonces, si no se hace mención a la base, en la notación se está asumiendo que la base es 10. Eso es bien interesante en esta parte para fijar notación. ¿Ya? Es eso. Bueno, ya aquí hay algunos límites. No vamos a hacer cálculo de límites con funciones logaritmo y exponencial por el momento. Cuando avancemos algo con derivada vamos a volver. Así como las funciones trigonométricas tienen límites especiales. No sé si se acuerdan los límites especiales. Esto es un límite especial, lo ocupamos bastante en la última clase presencial. Este es un límite especial y se ocupa. La función logaritmo y exponencial tienen estos límites que están ahí. Ya, el primero. El segundo es el caso más general. Este límite es súper importante. A elevado a x menos 1 partido por x. Esto es logaritmo natural de a. ¿Ok? Ese límite es logaritmo natural de a. Ese es un límite especial. ¿Ok? Más adelante, si nos queda tiempo, vamos a hacer cálculo con límites especiales. Bueno, y las funciones exponencial y logaritmo son funciones continuas, así que podemos calcular límites con estas funciones sin ningún problema. ¿Qué significa que sea continua? ¿Qué significa en la práctica para el cálculo de límites? Significa que cuando x tiende al número p de a elevado a x, esto es a elevado a p. Y significa que cuando x tiende a p, del logaritmo de x, aquí voy a colocar logaritmo en cualquier base, de x, esto es igual al logaritmo en base a de p, ¿ok? Aquí p mayor que cero, no sale del dominio, p mayor que cero. Ya, y aquí es p un número cualquiera, el dominio. Bien, entonces nos queda pendiente el cálculo de límites con funciones exponenciales y logaritmo. Ya, entonces lo que resta en esta sesión vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a resolver algunos problemas. Voy a comentar rápidamente estos problemas que están resueltos, porque este tipo de problemas, presten atención acá, son los que se acostumbran a evaluar en el taller. Recuerden que vamos a tener un taller pronto que va a involucrar cálculo de límites y algo con función exponencial. Entonces, por ejemplo, mira el problema número uno, dice, considere la fórmula f de x igual logaritmo en base 8 de x más 5 menos logaritmo en base 8 de x menos 2 menos 1. Entonces, hallar el dominio natural. Este problema está resuelto, pero lo vamos a resolver de nuevo. Y después resolver esta ecuación. Es un problema directo. A ver, resolvámoslo acá al lado. Mira, solución. Este está resuelto, pero hagamos el cálculo. Solución. Lo que debe tenerse presente es que voy a volver a escribir acá logaritmo en base a de algo. Voy a colocar la misma caja que aparece cuando uno empieza a escribir en el editor de ecuaciones del Word. Aquí en esta cajita, esto tiene que ser mayor que cero. Siempre. Lo que uno ponga dentro tiene que ser mayor que cero, independiente de la base.
Entonces queremos encontrar todos los valores de x para el cual esto tiene sentido. Pero aquí aparecen como esto opera igual como las restricciones. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos inecuaciones con raíces? Entonces vamos mirando. Restricciones. Vamos a ver las restricciones. Em, entonces aparece restricción. Después voy a escribir la función con raíces que es el análogo de este. Mira, restricción. Hay una restricción, claro. ¿Cuál sería? Mira, x más 5 tiene que ser mayor que cero, porque está dentro de ese logaritmo. Y x menos 2 tiene que ser mayor que cero. Entonces, esta restricción nos aporta los x mayores que 5, no mayor o igual, perdón, mayor que menos 5, sobre aquí, menos 5. Y la otra nos aporta el x mayor que 2. Entonces nosotros tenemos el dominio de la función es la parte común o la intersección de las restricciones. La primera es menos 5 más infinito, que la voy a intersectar con 2 más infinito. ¿Ok? Y el dominio entonces es este conjunto. ¿Cuál será la intersección de estos dos? Este, 2 más infinito. Ese es el dominio. ¿Ya? Entonces aquí no aparecen restricciones. Hagan el paralelismo entre calcular el dominio de esta función. Si nosotros tuviéramos esta función, el razonamiento es el mismo. Raíz de x más 5 menos raíz de x menos 2 menos 1. Claramente la manera de razonar es la misma. Este tipo tiene una restricción y este tiene otra, que son las mismas que se están escribiendo arriba. Así que esta función tiene el mismo dominio que la anterior. ¿Ok? Y ahora vamos a resolver la parte B. Ahora, ¿cómo resolvemos esto que es una ecuación? Entonces, esto es el A. Veamos el B ahora. ¿Qué pasa en el B? Tenemos que ecuación. No me dejes así. Ecuación. ¿Cuál es la ecuación? F de x igual 0. Queremos encontrar los valores de x con, voy a colocar acá, con x mayor que 2. Claro. Queremos encontrar todos los valores de x del dominio que verifican esta igualdad. Entonces, veamos acá. Entonces se tiene, vamos a reescribir la función de una manera más conveniente y para eso vamos a juntar los logaritmos. Vamos a aplicar una propiedad del logaritmo. ¿Cuál es la propiedad del logaritmo que vamos a ocupar? Acá la tengo. Propiedad del logaritmo. Esta es la propiedad del logaritmo que vamos a ocupar. Logaritmo del cociente es igual a la diferencia. Esta propiedad es la que estamos ocupando, la que vamos a ocupar. Y la vamos a ocupar hacia allá. Voy a cambiar esta diferencia por una fracción, logaritmo de un cociente. Eso es lo que vamos a hacer. Veamos aquí. Aquí tenemos entonces f de x se escribe como el logaritmo en base 8 de, veamos acá, x más 5 dividido por x menos 2. Y esto menos 1. ¿Ok? Entonces uno dice resuelve f de x es 0, sí, solo sí, logaritmo en base 8 de esta expresión
uno, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar el X tal que pasa es eso. Entonces vamos a ver la definición, po. Por definición, entonces, esto es, si el logaritmo en base 8 de algo es uno, esto significa que uno es el exponente al cual tiene que elevar 8 para obtener esto, po. X más 5 X menos 2, ¿ok? Esta última parte es la esencia del logaritmo. ¿Qué es lo que significa calcular el logaritmo? Es encontrar el exponente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Démoslo con este con negro. Mira, lo que estamos haciendo es esto. Notémoslo acá arriba. Logaritmo en base a de P es Q. Q es el exponente, o sea, sí, solo sí. A elevado a Q es el argumento, lo que está dentro del logaritmo. ¿Listo? Y entonces de acá nos queda esta ecuación. Pues como nos queda la ecuación, esto es equivalente a 8 factor de x menos 2 es x más 5. Terminemos con el cálculo de acá. 8x, 7x es igual a menos 18, menos 16, 21, ¿no? Menos 21, así que el x es 3, que efectivamente es mayor que 2. Ojo ahí. Así que la solución de esa ecuación es 3. ¿Ya? Y estamos usando la propiedad del logaritmo y la definición del logaritmo. Bueno, ya, vamos a plantear, vamos a comentar estos dos problemas. Vuelvo a insistir, este problema que está acá y el siguiente son típicos problemas de evaluación, de talleres o controles. Entonces, miren, aquí nos están dando una cierta función. Esa función, que depende de variable t minúscula, depende de dos letras, de tres letras. T mayúscula, U sub 0 y K. Este es un problema contextualizado. T mayúscula, U sub 0 y K significan algo en el contexto del problema. Lo que estamos diciendo es que la función U de t, que es una función que involucra una exponencial, es la temperatura del cuerpo en el tiempo t. Ese cuerpo está inmerso en un medio ambiente que tiene una temperatura constante. La idea es esta: tú calientas un objeto y después lo sacas, lo retiras y lo pones en este medio ambiente con una temperatura constante, que se llama temperatura ambiente. Entonces, evidentemente, el cuerpo comienza a enfriarse. Y a medida que transcurre el tiempo, la temperatura que tiene el cuerpo en ese instante está medido por esta función. Este es un modelo clásico que se llama de un modelo de enfriamiento de un cuerpo. Entonces, en el enunciado del problema, nos están dando el valor de T mayúscula y el valor del U de 0. Eh, T mayúscula es, de acuerdo con el modelo, es la temperatura ambiente del medio que uno llama. Ese medio podría ser un espacio ambiente, un cuarto donde pones un cuerpo con una temperatura mayor. ¿Ok? O puede ser al revés, podría ser algo que tenga temperatura menor y se va enfriando, lo rodea. U0 la temperatura inicial del cuerpo. Y aquí K es una constante negativa. Ojo aquí que K está trabajando con esta idea negativa. K indica que es negativo. Entonces, nos van a dar los valores de T mayúscula, de U sub 0, y probablemente tendremos que encontrar el valor de K. Y nos preguntan algo relacionado con la función propiamente tal. Entonces, el problema es el siguiente: dice, se calienta un objeto a 93 grados Celsius, esa es la temperatura inicial. Después se deja enfriar en una habitación que tiene una temperatura de 21, esta es la temperatura del medio.
Si la temperatura del objeto es de 65 grados después de 10 minutos, encuentre la temperatura a los 15 grados. Parte B, ¿en qué instante de tiempo la temperatura es de 37 grados? Bueno, vamos a plantear la idea. Solución, dice uno. Ya, T mayúscula es 21, temperatura ambiente, U sub 0, la temperatura inicial 93. Si nosotros hacemos los cálculos en la función U, llegamos que U es esta, 21 más 72 por E elevado a kt. Entonces, para responder la pregunta A y responder la pregunta B, tenemos que conocer la función completa. Esta función no está completa porque no sabemos el valor de K. Bueno, ¿cómo encontrar ese valor de K? Ese valor de K está dada por esta parte del enunciado, que todavía no lo hemos ocupado. Todos los otros datos ya los ocupamos. Si la temperatura del objeto es de 65 grados Celsius después de 10 minutos, con esta parte del problema vamos a encontrar K, como se indica a continuación. Entonces decimos que una vez pasado 10 minutos, el cuerpo tiene una temperatura de 65. Eso significa, de esa manera ocupamos este dato. Entonces lo que hay que hacer es encontrar el valor de K. Bueno, si igualamos o reemplazamos T igual 10 en la función tenemos esta ecuación. Y lo que hay que hacer acá es despejar K. Lo que vamos a hacer es despejar K. Todo lo que viene a continuación es la aritmética que es necesaria para despejar K. Entonces, pasamos el término 21 al otro lado, y después dividimos por 62 y llegamos a esta ecuación. La voy a copiar al lado porque está un poco distorsionada ahí. Recuerden que el objetivo es encontrar K. 11 sobre 18. Entonces, queremos encontrar K en la incógnita, pero está atrapado dentro de un exponente. Entonces, lo que podemos hacer es bajar el exponente. Vamos a aplicar logaritmo. Recuerda que si estamos aplicando el logaritmo en la misma base que aparece, el logaritmo en base E se llama logaritmo natural. Entonces, lo que está ocurriendo es eh, logaritmo de E elevado a 10K es igual al logaritmo de 11 sobre 18. Y ahora el logaritmo cancela o anula a la exponencial y queda 10K. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? A ver, voy a volver a escribirlo porque estas cosas que se mecanizan, pero no se entienden, se mecanizan. Fíjense, lo que estamos haciendo acá es esto. Voy a copiarlo con otro color aquí, para ir cerrando con esto. Em, es esto, voy a colocar morado, púrpura. Recuerda que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, entonces tenemos la siguiente propiedad. El logaritmo en base a, si en el argumento te aparece esto, entonces queda P de cualquier número, que fue lo que ocurrió acá. El logaritmo se juntó con la exponencial, pero también podríamos tenerlo al revés. A elevado al logaritmo en base a de P, y también queda P. Aquí el P tiene que ser mayor que cero. Lo que está detrás es, en el sentido genérico, es que una función se está componiendo con su inversa, po, en cualquiera de los dos sentidos. Y entonces, al componer una función con su inversa, te queda la función identidad. Esta X donde tengas en el sentido del dominio de la función que se está componiendo. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, el logaritmo se encuentra con la exponencial y encontramos K. Y acá lo que resta es lo que está dado en la línea final, que es simplemente despejar K. Y el K es
1/10 por el logaritmo de 11/18. Recuerde que este tipo de problemas nos va a salir en la evaluación y tenemos que dejar expresado en términos de estos números porque no podemos usar calculadora. Entonces, fíjate, la función u se va a escribir aquí, la voy a escribir de nuevo. Esto es 21 más 72 por e elevado a kt. No importa que pueda escribir L bien grande, e elevado a k por t. Entonces vamos a escribirlo así. Eh, 1/10, ocupemos un paréntesis acá, logaritmo de 11/18, otro paréntesis, t. Esa sería la manera de escribirlo. Podemos decir un poco más si este era el k original, ¿ya? Ahí está la función completa. Lo que resta es responder las preguntas A y B con esta función. Entonces, lo que dice A es, encuentre la temperatura a los 15 minutos. Es decir, vas a cambiar en tu fórmula T por 15. Aquí estamos. Cambiamos T por 15 y nos queda 21 más 15/10, que es 3 medios. Listo. Como respuesta es esa, como insisto, como no tenemos calculadora, tenemos que dejarlo expresado de esa manera. O sea, no hay impedimento para no dar una respuesta. La respuesta es esa. Y la pregunta B, cerramos con esto, retomamos desde aquí mañana, es ¿para qué valor de t u de t es 37? Esa es la pregunta B. O sea, me pasé aquí, resuelve esta ecuación. U de t es 37. ¿Cuánto vale t? Esta es una ecuación, que es la que se está planteando ahí. Y entonces reemplaza lo que es u y llegamos a eso. Y ahora hay que despejar t. Ya, 37 es igual a 21 más 72 por e elevado a 1/10, logaritmo natural de 11/18, paréntesis, paréntesis, t. Hay que despejar t. ¿Cómo despejamos t? Bueno, hagamos la aritmética. 37 menos 21 partido por 72. Ahí está. Después de toda la simplificación, 1/10. Y el truco es exactamente el mismo que usamos para encontrar cuando encontrábamos el valor de k. Ahí está el t. Aplica el logaritmo para deshacerse del exponente y despeja. Despejamos. El valor de t es esto. Y esta es la respuesta que te debes dar en la evaluación. Ese número. Si se pudiera hacer alguna simplificación, se podría, pero como respuesta es absolutamente válida. ¿Ok? Este es el número con el que vas a dejar. Entonces, a los t igual minutos, la temperatura es 37. ¿Ok? Este problema ha aparecido con alta frecuencia, em, así que es importante que lo manejemos. Y el que viene a continuación también, pero ya estamos terminando con la sesión. Bien. Afortunadamente no tuve problemas con la conexión. Me resultó bien. Bien, bien jóvenes, dejémoslo hasta acá. Vamos a retomar la próxima sesión, lo que nos queda de esto. Voy a dejar de compartir aquí. Espérate, esta cosa es... eh, no sé cómo... Espérate, está todo en inglés aquí. eh, ya terminamos entonces. Este cuadernillo de apunte, ¿dónde está? Este es el apunte del curso.
todo esto que acabo de comentar es el apunte del curso, el apunte de 150 páginas, el que tiene toda la materia del semestre. Yo corté y pegué algunas cosas nomás. No estoy, todo el material está, ¿ok? Eso es. Porque fíjate que están las sesiones. Están las secciones 5.4, 5.3, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Ya, cerramos con esto. Bien, entonces